La vida se compone de sentimientos y emociones que vibran en cada capítulo de nuestros días. Hermosos momentos que en circunstancias son matizados por los mandatos de la sociedad que han creado divisiones en lo más profundo de nuestro vivir. Y también que fueron el origen de las luchas a favor de la diversidad y de la aceptación de los unos a los otros. Celebramos el orgullo en todos sus aspectos. Un movimiento que ha despertado empatía, pero también resistencias, y que hoy en día continúa librando una lucha incansable. Hola, soy Iván Pérez Armenti y en este especial analizaremos dónde nos encontramos, cuánto hemos avanzado o retrocedido en ciertas regiones. Y viajaremos en el tiempo explicando cada detalle de por qué se celebra el orgullo. Colores de libertad. Bienvenidos. A lo largo de todo nuestro hemisferio hay diversas celebraciones del orgullo con aceptación por parte de la comunidad. Antes, la orientación sexual a menudo era un secreto por temor a represalias. Ahora podemos decir que en este tema se ha avanzado lo necesario, aunque no lo suficiente. Y la lucha, como tantas otras, es incansable por la amenaza de distintos grupos de poder gubernamental que podrían dar marcha atrás a esos avances. Pero hablemos de donde todo comenzó. Hablemos de Stonewall. Una palabra que encierra sufrimiento, pero también valentía y el origen de esta celebración. Stonewall es un pequeño bar de la ciudad de Nueva York, donde una madrugada de 1969, la historia cambió. 28 de junio de 1969. En tempranas horas de la madrugada, la policía irrumpió en el bar Stonewall, en Nueva York. En esa época, las redadas policiales eran frecuentes, pero esta vez quienes estaban al interior se levantaron y dijeron basta. Fred trabajaba sirviendo tragos. Pero la policía forzamos nuestra salida. Éramos unas 25 a 30 personas y de repente nos dimos cuenta de que éramos más de 150. Ese desafío, según algunos historiadores, desató una auténtica batalla por los derechos LGTBQ. Hubo varios días de manifestaciones espontáneas y violentas, en lo que hoy se conoce como los disturbios de Stonewall. La mayoría de los homosexuales en aquel entonces, si tenían algún tipo de trabajo, estaban aterrados de que se supiese que eran gays. Pero nosotros no teníamos nada, así que no teníamos nada que perder. Podías perder tu trabajo, te echaban de tu apartamento, ibas a la cárcel, te golpeaban. Los policías nos pegaban con un palo y nos decían, muévanse chicas, si es que nos parábamos en una esquina por mucho tiempo. Cientos de personas, sin importar su orientación sexual, se enfrentaron a la policía ese fatídico 28 de junio. Decenas resultaron heridas o fueron arrestadas durante la rebelión. Pero fue el momento, según activistas, que marcó un antes y un después para la comunidad LGTBQ en los Estados Unidos. Era el único espacio que había para que esa comunidad se congregara, pero eran muy perseguidas, todo el mundo era discriminado, la policía se metía y hostigaba, y llegó un día en que la comunidad dijo, ya, hasta aquí. La primera vez que el activista Leandro Rodríguez entró al bar Stonewall, no pudo contener su emoción. Cuando yo llegué a Nueva York por primera vez, uno de mis primeros puntos para ver era este lugar, y cuando entré, y te imaginas que estuve como 15 minutos llorando porque era una experiencia tan rica de historia. Y para mí fue eso, para mí es el principio de lo que fue nuestro movimiento. Rodríguez nació en Puerto Rico y hoy puede decir orgullosamente que es gay. Pero en las décadas de 1950 y 1960, la actividad sexual entre personas homosexuales, bisexuales o transgénero era ilegal y se catalogaba de obsceno. La ciencia incluso sostenía que la homosexualidad era una enfermedad mental. Aunque Rodríguez es muy joven para haber estado presente, conoce bien la historia de lo que sucedió en Stonewall, donde aquella noche había varios puertorriqueños. Yo nací en Puerto Rico y me crié y así acepté quién soy. Para mí Stonewall era como este lugar ícono, ¿verdad?, de la historia, donde yo quería venir, yo quería verlo, porque obviamente mucha gente perdió vidas aquí y mucha gente sufrió, ¿verdad?, y pagaron grandes precios para que yo pudiese ahora mismo, por ejemplo, estar en este lugar con esta camisa y con mi orgullo. Stonewall es el lugar donde nació el orgullo y hoy es el primer monumento nacional que cuenta la historia de esta lucha por los derechos LGTBQ, gracias a una declaración del expresidente Barack Obama. Casi 6 décadas más tarde, Stonewall sigue siendo un santuario para esta comunidad que busca inspiración para una lucha
que aún continúa. A pesar de que la ONU eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en 1990, aún hoy persisten en distintos países de América Latina las llamadas terapias de conversión. A continuación, les contamos cómo operan en específico aquí en Argentina. Exploraremos los peligros que conllevan para las personas y compartimos el testimonio de Nicolás Buñot, víctima de este tipo de terapias durante casi 5 años. Ellos quieren combatir la homosexualidad como una enfermedad o como algo que curar, llevan a que vos empieces a odiar la homosexualidad. Yo todas las mañanas me levantaba y oraba a Dios pidiéndole que me curara y que me ayudara a no pecar, porque sabía que era muy difícil. Dios ama al homosexual pero condena a la homosexualidad y es irreal. Desde que yo tengo uso de razón, los fines de semana y muchísimo de nuestro tiempo compartido era en la iglesia. Pero ya alrededor de los 15 años yo ya me empiezo a dar cuenta que sentía atracción por otros varones y obviamente eso dentro de mi familia y desde mi iglesia y mi comunidad era totalmente inviable. Y resulta que había venido a hablar a la iglesia a la que yo iba una persona que era psicólogo y que él decía que había salido de la homosexualidad. Yo ahí justo entre los 18 y los 19 es que me contacto con él para empezar terapia y ver un poco, bueno, de qué se trataba esto de ex-gay, ¿no? De qué era. Más o menos al mes de estar yendo, de manera individual, me comentó que le parecería muy bueno que me sumara a un grupo que tenía, o sea, una terapia como grupal, en donde había muchas personas que tenían edades similares a las mías, o sea, en realidad eran todos más grandes, pero bueno, más o menos, que pasaban por situaciones del mismo estilo y que, bueno, era una manera como de compartir y de ayudar, digamos, en este proceso de, como ellos después lo presentan, de restauración, ¿no? Ellos vendían, digamos, estas prácticas como restaurar tu sexualidad y cambiar una sexualidad que estaba enferma o que estaba destruida en la heterosexualidad. En todos los países existe algún tipo de práctica que podría considerarse una terapia de conversión, es decir, acciones sostenidas en el tiempo, que puede ser con contenido pseudocientífico, religioso o de otras características, con el objetivo de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBT. Objetivo que no se puede cumplir, pero en el proceso se daña la salud psicológica, la salud física de las personas que son sometidas a estas prácticas. Muchas veces ciertos espacios clínicos, ciertos espacios de la salud mental y en sí todos los espacios que generan esas mal llamadas terapias de conversión buscan la forma de dibujar el diagnóstico en base a preexistencias y de esa forma poder internar a las personas. En 1973 la American Psychiatric Association quitó la homosexualidad del DCM. El DCM es el manual con el que diagnosticamos usualmente psicólogos y psiquiatras, es decir, que lo despatologizó. Y en 1990 la Organización Mundial de la Salud también quitó a la homosexualidad de la clasificación internacional de las enfermedades. Quiere decir que ya hay un primer problema. Están ofreciendo una terapéutica algo que ya hace mucho tiempo no se lo entiende como una expresión patológica o un cuadro clínico, sino como una variante más de la sexualidad. Se da un material de lectura que siempre era patologizar la homosexualidad y todo el material rondaba, digamos, en intentar explicar el porqué y después dar algunos mecanismos o algunos pasos a seguir para intentar cambiar esa orientación sexual. Todo estaba mal porque para nosotros hasta masturbarse era pecado, entonces era como que estaba todo prohibido. En realidad eso tiene unos efectos muy nocivos en la salud mental de las personas LGBT, sobre todo los más jóvenes. Semejante a las cuestiones postraumáticas y más, o sea, tienen secuelas muy graves. ¿Cómo era la vida en ese centro? ¿Cómo se relacionaban con los otros supuestos pacientes? ¿Cuáles eran las normas y en especial qué efectos dejan en la salud mental esas restricciones?
Y además lo fundamental, ¿en qué evidencia científica se basan para creer que se puede cambiar la orientación sexual de una persona? Y fui al primer retiro que se hizo en Córdoba y bueno, era bastante particular, bastante peculiar. Era como para nosotros mucha también tentación en el sentido de estar en todas personas que están pasando por lo mismo, encerradas en un cuarto, de pronto verte con un montón de chicos, tenías las duchas ahí, era como que estaba todo muy raro, no podías desnudarte en frente de otra persona, o sea, ropa interior sí, pero no estar completamente desnudo. Cuando tenías que ir a bañarte, tenías que ir con la toalla. Si un profesional de la salud mental sugiere que hay algo mal con tu orientación sexual o tu identidad de género, o ya sea que te dice que si sos lesbiana y no tenés sexo con hombres vas a ser infeliz toda tu vida, porque aparecen así, ¿no? Se caracteriza a veces menos indirectamente buscando un subterfugio a lo que define la ley. Yo no te estoy diagnosticando, no digo que vos porque seas lesbiana seas una enferma, pero nunca vas a ser feliz. Básicamente, muchas veces, efectivamente, en población LGBT se encuentran más indicadores de problemas de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, pero en general el origen de ese problema viene no de la condición, sino del contexto. Y en ese contexto, en un contexto ya sea familiar, social, laboral, en donde la persona esté expuesta a estigmatización, exclusión y discriminación, la terapia, estas pseudoterapias de conversión pueden intensificar esos efectos e incluso pronunciándolos. El sentimiento ese era, no se lo decía a nadie, o sea, la culpa era inmensa. Era muy fuerte porque de verdad que yo sentía que estaba gastando mi vida en intentar cambiar, con lo cual cuando me pasaban estas cosas estaba lo ambiguo de obviamente lo prohibido y el placer y el deseo, pero instantáneamente en cuanto terminaba era la culpa de decir otra vez estoy en la misma y ya sé que esto, o sea, era como que otra vez ir y confesar. Yo siempre fui mucho de mover las manos, de gesticular, no. Postura, quietito, no mover mucho las manos. La voz, si la puedes colocar como un poquito más ahí, mejor. Cuando yo empecé casi no tenía barba, me empezó a salir la barba, ponerle bien, la barba sí, suma, porque da rasgos más masculinos. Además de esta situación, la persona que lo practica o el lugar donde esto se hace son establecimientos sanitarios, están alcanzados por numerosas disposiciones de la Superintendencia de Salud, del Servicio de Salud de la Nación, entonces hasta pueden perder la habilitación para poder ser miembros del sistema público de salud. En el caso de grupos religiosos o grupos que tengan alguna habilitación en el Ministerio de Culto, la situación es exactamente lo mismo. Esto no puede ser realizado y si es realizado en contra de los derechos de los afectados, y esto se puede determinar, va a tener consecuencias además de legales administrativas. Otra vez, fueron 2 años más y ¿qué pasa? Sigo en la misma. En una de las charlas con uno de los líderes, yo ya ahí sentí que de hecho otra vez me responsabilizó a mí como que no tuve fe o que era un problema mío. Y yo ahí ya sentí como que tocó como un punto en el que dije, no, pará. Yo ya no daba más, literal. O sea, el gasto psíquico había sido como infinito. O sea, seguía haciendo terapia, pero bueno, cambié obviamente a otros terapeutas que justamente me ayudaran un poco en mi nuevo proceso, que era básicamente intentar aceptarme, ver cómo transitaba en ese momento mi salida del closet. O sea, no pensé igual que iba a ser tan duro. O sea, fue peor de lo que imaginé. Todo mi lado oscuro quedaba atrás y yo empezaba a ser feliz. En Argentina, la Ley de Salud Mental prohíbe realizar diagnósticos en base a la identidad de género o a la orientación sexual desde 2010. Sin embargo, estas llamadas terapias de reorientación sexual, de conversión o curación siguen siendo un hecho en la actualidad. Se habla mucho de esto de que se nos obliga, de que
todo es violento, pero literalmente son ellos quienes nos violentan. Yo nunca vi que ninguno de ellos se intentara hablar con ninguna infancia ni ninguna adolescencia trans. Simplemente sacaron sus conclusiones y dijeron lo que quisieron. A finales del mes de febrero en Estados Unidos, el presidente Donald Trump emitió un decreto que bloquea los procedimientos médicos en menores de edad, con el objetivo de alterar su sexo o su género. Con esto, el presidente persiste en su idea de despojar de derechos a las personas trans. Aquí en Argentina sucedió algo similar. El gobierno emitió un decreto que prohíbe las cirugías y los tratamientos hormonales de adecuación de género en menores de edad. Ante esto, las infancias transgénero y sus familias alzan su voz para defender su identidad. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. El Gobierno Nacional decidió modificar también la ley de identidad de género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. Milei y todas las personas que salieron a hablar sobre infancias, adolescencias trans, que nunca se tomaron el tiempo de hablar con una infancia ni con ninguna adolescencia trans. Mi hijo tiene 7 años, no recibe ningún tipo de hormonas, no lo he operado y no es algo que estuviera tampoco en la ley, ¿sí? Me parece que tiene unas consecuencias enormes y negativas en la salud de las personas trans. Esto no es una moda, no es un capricho de muchas personas, es una necesidad que tienen. El gobierno argentino publicó recientemente un decreto que modifica la ley de identidad de género aprobada en 2012 y prohíbe a menores de 18 años acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida. La ley original sancionada en 2012 ya contemplaba el acceso a intervenciones quirúrgicas únicamente para personas transgénero mayores de edad. Lo que cambia con este decreto es que ahora la prohibición se extiende, además, a todos los tratamientos de adecuación de identidad de género autopercibida para ese rango etario. Según el gobierno de Milei, el objetivo es garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Yo realmente nunca me sentí cómodo con el anterior nombre que tuve, pero nunca, tipo ni siendo una persona cis en ese momento, es como que nunca sentí que es un nombre mío. De hecho, a mí me pasaba que a ella le decía tipo que al menos me digan mínimo un nombre diminutivo porque no me gustaba. Pues si bien conocíamos personas trans, sabíamos que había gente que podía no identificarse con el sexo, género asignado al nacer, no pensamos que podía pasar en una niñez. Hasta que, bueno, a los 3 años pudo poner en palabras bien lo que le pasaba, se plantó, se puso firme y una noche me dijo, yo soy un chico, ¿no ves que hablo como chico? Pero yo al principio sí lo vinculé a mi sexualidad, pues yo en ese momento salía más que nada tipo con chicas, o me gustaban más las chicas y era como que todo el tiempo re masculino. Entonces como que sí era más escondido en eso al principio en la sexualidad. Nosotros siempre lo llevamos a su tiempo. Cuando él nos decía, bueno, me quiero cortar el pelo, nosotros le cortamos el pelo. Cuando él se quiso sacar los aritos, se sacó los aritos. Cuando quiso cambiarse de ropa, todo fue muy paulatino porque nos parecía que esa era la mejor forma. Antes de este decreto, el artículo 26 del Código Civil y Comercial establecía: los adolescentes de 13 a 16 años pueden decidir sobre toda práctica que no implique riesgo grave para su salud o su vida. El mismo artículo dice que a partir de los 16 años, los adolescentes son considerados adultos para las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. En nuestro hospital hay 130 jóvenes menores de 18 años que están recibiendo un tratamiento. Se nos prohíbe la atención y por otro lado, nuestra ética médica y nuestro saber médico dice esto está mal. No podemos abandonar a las personas. No se hace ninguna intervención irreversible, sea quirúrgica como hormonal, en personas menores de 18 años, salvo casos muy puntuales en los cuales venimos con todo un proceso de acompañamiento desde edades muy tempranas. En principio, el Frente Nacional Orgullo y Lucha impulsó una demanda en la cual 4 menores de la ciudad de Buenos Aires presentaron un amparo contra el decreto impuesto por el gobierno argentino y solicitaron una medida cautelar que les permita continuar con sus tratamientos. Aún esperan por una resolución. En el caso de los varones trans, los bloqueadores es un tratamiento que lo que hace es frenar lo que sería el desarrollo en los cuerpos que tienen vulva, ¿no?
o sea, que no se le desarrollen las mamas, que no menstrue, que es algo para los varones trans terrible cuando llega ese momento, ¿no? La utilización en las identidades trans es transitoria y reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente se utilizan entre 1 o 2 años a lo sumo como largo tiempo de tratamiento, y que una vez que nosotros retiramos la medicación o el uso de la medicación, los efectos que producía de freno se revierten o vuelven hacia atrás. La endocrinóloga Fabiana Reina explica que esta medicación bloqueadora de pubertad está probada en beneficios para la salud en la niñez y la adolescencia entre 10 y 13 años. Por otro lado, se refiere a los tratamientos de hormonización, también prohibidos tras el decreto en menores de edad. La hormonización en general se hace a partir de los 16 años, 14 años, cuando el desarrollo puberal biológico ya se presenta, y la idea es aportar hormonas en forma cruzada para que desarrollen los caracteres sexuales secundarios que corresponden a la auto o al género que se autopercibe la persona. El tratamiento siempre es controlado. Si directamente no querés empezar un tratamiento hormonal, hay cosas que se pueden hacer antes. Suponete, yo sé que en el cambio de la voz, si como que tu mayor prioridad era el cambio de la voz, ellos te ofrecían poder hacer ejercicios para el cambio de la voz. O sea, es como que ellos no te daban solo la hormonización de opción. La dosis de adulto, por ejemplo, de testosterona en gel es un sobre. Él se ponía un cuarto de sobre 3 veces por semana, contra un sobre todos los días. O sea, es mínimo. Lo que te dicen es que en un comienzo ese comenzar de tratamiento es más que nada para la cabeza, para que ellos digan, bueno, estoy empezando el tratamiento, estoy yendo a lo que yo quiero ser, la dosis que le dieron a él es tan baja, a él la testosterona que se le está aumentando no llega a un nivel tal de que le corte la menstruación. Cuando, no sé, a mí me pasa que a veces me quedo sin pastillas y entonces te baja. Y a mí me pasa que a mí me da mucha euforia, pero porque es como que diciendo, che, si estoy menstruando, nadie me va a considerar varón. Entonces es como que una disconformidad totalmente con el cuerpo todo el tiempo. Los hospitales y otros centros de salud suspendieron estos tratamientos a partir de la promulgación del decreto. Mientras tanto, familias y profesionales se organizan con la esperanza de revertir esta medida. Nosotros no vamos a hacer cirugías irreversibles y cirugías de esta magnitud en una persona que creamos que no está preparada para estas cirugías y sobre todo que no entiende la magnitud y la irreversibilidad de esta decisión quirúrgica. Si vos le permitís iniciar o no le permitís iniciar el tratamiento, estás decidiendo sobre el cuerpo de otra persona y encima es tu hijo. Y es una decisión que le va a repercutir en el futuro. Yo lo amo a mi hijo, lo elijo todos los días, pero claramente elegiría que la pase bien siempre. Y una niñez trans, una persona trans, tiene momentos que no la pasa bien. A mí me dio mucha bronca porque es como que se habla mucho de esto de que se nos obliga, de que todo es violento, pero literalmente son ellos quienes nos violentan. Yo nunca vi que ninguno de ellos sienta hablar con ninguna infancia ni ninguna adolescencia trans. Simplemente sacaron sus conclusiones y dijeron lo que quisieron. En Estados Unidos, una jueza ordenó recientemente que el gobierno de ese país no limite los marcadores de sexo en pasaportes para personas transgénero y no binarias. Esto luego de que en enero Donald Trump utilizó una definición más restringida de los sexos en lugar de una concepción más amplia y donde rechazaba la idea de que alguien pueda cambiar de sexo al nacer por otro género. Este fallo aún no es generalizado y se espera que haya más disputas en la Corte. Lo sacamos de un banco de óvulos que no sabemos quién lo donó porque nosotros queríamos que sea totalmente anónimo. Después, bueno, el material genético de la pareja, en nuestro caso de los dos papás, se crean los embriones. En el momento en que tiene que hacerse la transferencia embrionaria, se realiza en la pancita de quien va a ser la gestante, en este caso mi hermana. Hablemos ahora de las familias homoparentales, que son aquellas donde los padres son del mismo sexo, ya sean hombres o mujeres. La historia a continuación, basada en Buenos Aires, se trata de Matías Pulido y Lionel Videta, padres de Bastián. Gracias a la gestación solidaria, una práctica aún no legislada aquí en Argentina, la hermana de uno de ellos prestó su vientre para ser la gestante. En el siguiente informe veremos el camino recorrido por esta familia en la voz de sus protagonistas. Che, Basti, vamos a contarle algo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene Basti? Dos papás. ¿Dos papás?
¿Y cómo se llaman los papás de Basti? Papá Leo y Papá Mati. Papá Leo y Papá Mati. ¿Y dónde estuvo Basti? En la pancita de Bárbara. ¿En la pancita de Bárbara? ¿Y quién es Bárbara? La madrina. La madrina, muy bien. Matías Pulido y Leonel Vireta son pareja desde hace 16 años y protagonistas de una historia de amor sin precedentes. Cuando el deseo de ser padres cobró vida, la gestación solidaria les dio la posibilidad de formar una familia, gracias a Bárbara, la hermana de Matías, quien prestó su vientre para ser la gestante. Es ella quien nos llama y nos dice, chicos, ¿ustedes todavía quieren ser papás? Y nosotros, era en plena pandemia, así que hicimos videollamada, era Zoom. Y nosotros, sí, o sea, sí, sí. Y dice, bueno, yo ya estoy preparada, lo procesé con mi familia y quiero yo ser la persona que lleve adentro a su hijo. Así que bueno, desde ahí empezó toda una aventura mágica y que realmente hoy no la puedo ver desde otra manera que no sea con ella. En este caso lo sacamos de un banco de óvulos que no sabemos quién lo donó porque nosotros queríamos que sea totalmente anónimo. Después, bueno, el material genético de la pareja, en estos casos de los dos papás, se crean los embriones. En el momento en que tiene que hacerse la transferencia embrionaria, se realiza en la pancita de quien va a ser la gestante, en este caso mi hermana. Tal como informa el Sistema Argentino de Información Jurídica, casi en la totalidad de los casos de gestación solidaria altruista, la única forma de gestación subrogada válida en el país es que una hermana o una mujer con vínculo consanguíneo cercano preste su vientre. Cuando lo empezamos a investigar y a ver, llegamos a un grupo y en ese momento existía una disposición. Esa disposición decía que padre o madre era quien tenía intención de serlo, no quien lo gestan. Este decreto o disposición lo que hablaba era la voluntad procreacional. ¿Quién tenía la voluntad? Bueno, los padres de intención. Y quien da a luz, en este caso no, tiene la voluntad de ayudar a esos padres de intención. Entonces todo eso quedaba protocolizado con un escribano y se podía inscribir directamente en el registro civil. No había que hacer ningún otro trámite más que ir a un escribano. ¿Qué animal es este? El panda. El panda. Y este es un elefante. No, un camello. Ah, un camello. Hay un montón de etiquetas que hay que seguir venciendo. Esto del hecho de ser una pareja homosexual, el hecho de ser dos papás, el hecho de que Basti no tenga una madre que lo críe, el hecho de que todo el tiempo tengamos que estar demostrando que podemos, que el instinto maternal es buenísimo, pero también hay un instinto paternal que se desarrolla y es igual que cualquiera, es el instinto de la crianza, que somos referentes afectivos, que nosotros no tenemos un por qué o somos depravados o que nosotros no tuvimos todo el tiempo explicamos, no tuvimos un contacto sexual con mi hermana. Hay un montón de cosas en las cabezas que uno va explicando. Entonces la técnica esta lo que hace es romper ese binomio de dar a luz, ser madre. Y entonces justamente lo que la gente muchas veces no termina de entender es, o te refriegan muchas veces por la cara, es no, pero la madre es la hermana del chico, la madrina es la madre, qué lío, qué ensalada que va a tener este chico en la cabeza, porque la madre para mucha gente es mi hermana. Lo que no se visibiliza no se ve, lo que no se ve no existe, y es el gran dilema que siempre tenemos. Esta frase es muy recurrente en Matías y Leonel, quienes muestran su historia para acabar con el estigma ante lo desconocido y con el objetivo de que la gestación solidaria alcance por fin un marco legislativo que incluya a todo tipo de familias. Saludamos ahí, mira la cámara. Saluda, hacele así, chau. Chao. Tira beso. Ver cómo se consagró matrimonio igualitario, luchar y pelear para que exista una ley de identidad de género en Argentina y ver justamente que la dinámica social puede cambiar y que realmente un país que excluye puede convertirse en un país de resguardo de derechos, pionero a nivel mundial. Alba Rueda es una activista argentina. Ella fue la primera mujer trans en llegar a un cargo relevante en la administración pública del país. Hasta 2023, y con el rango de embajadora, fue representante especial de Argentina sobre orientación sexual y diversidad de género en la Cancillería. Por su trabajo recibió el reconocimiento de la revista Time y de la entonces primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Con Alba hablamos de las luchas por los derechos, tanto en Argentina como en la región. Vamos a hablar con Alba Rueda. Ella es militante, activista trans, directora de la organización Mujeres Trans Argentina y también
Alba, gracias por estar con nosotros. Vos llegaste a un lugar destacado para las mujeres trans, que es a la diplomacia argentina. Me gustaría comenzar repasando un poco lo que ha sido tu historia personal y tu historia como militante. Mi historia personal es la historia de una persona trans, migrante, salteña, que viene a Buenos Aires con su familia. Crece en un contexto, bueno, muy vinculado a la pobreza, a la violencia, a todo lo que fue también el impacto del 2001. Yo, al terminar el secundario, empecé la carrera de filosofía y bueno, y así fue como me conecté también con el activismo y el feminismo. Tanto a nivel académico con el feminismo, como empezar a militar yendo al Hotel Gondolín de la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años, más de 20 ya, y a partir de ahí fue reconocerme en las condiciones de desigualdad que atraviesan a nuestra comunidad trans y reconocerme también que estas desigualdades tenían que ver con la vida social, la vida política y que todas las personas podíamos hacer algo para modificar, para cambiar esta situación. Entonces abracé el activismo, conocí a las grandes líderes travestis y trans en Argentina como Loana Berkins, Diana Zacayán, Claudia Pía Baudraco, bueno, a todas las compañeras que lograron luchar en contra de la violencia institucional y juntas pudimos ver cómo se consagró matrimonio igualitario, luchar y pelear para que exista una ley de identidad de género en Argentina y ver justamente que la dinámica social puede cambiar y que realmente un país que excluye puede convertirse en un país de resguardo de derechos, pionero a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Y desde entonces trabajé en el Estado Nacional para ver que esos cambios también se vean cristalizados en políticas públicas, en cambiar las lógicas que el Estado tiene, que son sexistas, que son patriarcales, que tienen que ver justamente con promover la desigualdad, bueno, para en el sentido opuesto, ¿no? Encontrar con políticas que tengan que ver con toda la población, encontrar un sentido también a la democracia argentina a través de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido creo que voy envejeciendo y viendo cómo nuestro país supo crear una democracia vinculada a las madres, a las abuelas, a la plataforma de derechos humanos y también cómo estos valores, esta identidad que tiene la Argentina y que hizo que realmente sea reconocida a nivel global de manera positiva, también puede ser socavada por una visión muy corta de los derechos, por mezquindades políticas, por una crisis económica que lleva también no solamente a grandes sectores a la pobreza, sino también a alimentarse del enojo, del odio y transformar nuestro país en un país de profundas desigualdades. Ahora voy a profundizar un poquito en eso, pero quería puntualizar en un aspecto de tu vida personal que ha sido tu llegada a la Cancillería Argentina. Vos fuiste la primera funcionaria con perspectiva de género en la Cancillería Argentina. Ese cargo antes no existía. ¿Cómo fue llegar ahí para vos personalmente? ¿Y cómo es moverse en el ámbito diplomático siendo una mujer trans? Bueno, uno de los puntos era eso, ¿no? Ser la primera embajadora trans a nivel global. Argentina también llevando adelante una agenda positiva. Yo lo hice desde un cargo que es la representación especial sobre orientación sexual e identidad de género. Fue justamente en el momento previo a que la extrema derecha empiece a ganar espacios a nivel global en los gobiernos, como en nuestro país, pero también ya en un espacio minado, tanto en Naciones Unidas, por personas que estaban justamente llevando adelante una agenda anti las personas trans, antitrans y antigénero,
encontrarme con otras colegas que también tenían una agenda positiva y poder articular y promover que en el mundo se necesita vivir en libertad, vivir sin guerras, y esto nos llevó a avanzar en una agenda que fue muy particular para el año 2022 y 2023, que era luchar en contra de la criminalización de las personas LGBT. Digo particular porque lamentablemente también fueron años en donde coincidió que después de muchos años de financiamiento internacional, países africanos estaban trabajando con proyectos de ley de criminalización de las personas LGBT, y algunos de ellos lograron ganar el Congreso y tener leyes que criminalizan a las personas LGBT. Entonces, el escenario global era un escenario de disputa donde tanto en Naciones Unidas como a nivel país se veía esto que vino finalmente en Argentina a partir de finales del 2023, que era una oleada reaccionaria, conservadora, que restringe derechos. Así que para mí ser una embajadora trans era luchar en contra de los mensajes de odio, de la restricción de derechos, y hacerlo tanto con respecto a las personas técnicas que trabajaban en esos organismos, así como también levantar la voz muy alto para poder decir que, por ejemplo, la región latinoamericana es una región que creo que el mundo tiene que mirar respecto a que pudimos tener cierta concordancia de derechos tanto en matrimonio igualitario como en ley de identidad de género, salvando algunas excepciones, pero creo que es una región que muestra que que se puede estandarizar los derechos humanos, que se puede reconocer los derechos de todas, todos y todes, que esto también significa un enfoque de la desigualdad y la pobreza. En Argentina pudimos contar con la ley de cupo laboral trans, que era un enfoque de la desigualdad, o sea, no era un mensaje solo de reconocimiento de la identidad de género, sino también de condiciones de vida, y esto describía no solo digamos, una desigualdad que se vive en Argentina, sino también que se ve a nivel mundial con las personas trans, y poder trabajarlo como un mensaje positivo fue muy valioso. Fue sin duda una etapa para abrazar, en lo personal y en las alianzas que pudimos crear a nivel mundial. Realmente fue un enorme honor trabajar para mi país en materia positiva, levantando las banderas de la diversidad y mostrando que países que viven también crisis económicas pueden reconocer derechos y pueden seguir trabajando para la inclusión de todos. Eso me pareció muy valioso. Por último, quiero usar un poco tu ejemplo para dejar algún mensaje, pensando en que una persona trans tiene, al menos en la Argentina, una esperanza de vida muy corta, de no más de 35 años, que sabe que se enfrenta a un panorama de estudio y de trabajo muy difícil, a violencias y demás. Sin embargo, hay algunos ejemplos de que se puede superar todo eso, se le puede buscar la vuelta. Vos sos un caso de eso. ¿Qué podés decirle vos a un chico, una chica trans que mira el mundo que se le viene? ¿Qué le podés decir a alguien para mostrarle que, bueno, que hay alguna manera de hacerlo? Bueno, principalmente que lo que decimos, no comerse la curva, no olvidarse, que nuestra comunidad crece en redes, en comunidad, en el diálogo con otras personas pares. Me parece que esta es la clave. Esto me permitió a mí tener también una conciencia política y social sobre la desigualdad. Muchas de las violencias que yo no veía, que me atravesaban, o las violencias que yo reconocía que me atravesaban, pensaba que era todo mi responsabilidad, mi culpa. Yo nací en Salta y la verdad es que son sociedades conservadoras, donde el mensaje es, bueno, si te discriminan, algo habrás hecho, y así crecí yo. Nací en dictadura, crecí también con
la transición democrática, así que realmente creo que los mensajes fueron muy duros en torno a poder identificar la discriminación. Y la única respuesta que encontré a tanta violencia vino de mi comunidad, vino de otras como yo, que nos pudimos encontrar y tener un rol de protagonistas para poder cambiar esa desigualdad por un mundo mejor. Entonces, lo que yo creo que no hay que quedarse con un mensaje del individualismo y del autoéxito, sino más bien buscarnos para poder todas salir adelante, y esto es sin duda para mí el mejor mensaje, no solamente en este contexto de guerras y de más desigualdades, sino también en un contexto donde los sentidos del individualismo están ganados en las redes sociales, en muchos mensajes de la sociedad. No hay mérito en el desarrollo individual si tenés una sociedad que cada vez genera más violencia, pero sí hay mérito en toda una sociedad que podemos crear redes y poder cambiar y transformar no una vida individual, sino la vida de todos. Me parece que la comunidad trans, la comunidad LGBT, en el mes del orgullo, en un contexto donde tenemos un registro de nuestra historia, creo que justamente el registro es eso, el protagonismo transformador, no solamente del amor, sino también de los lazos solidarios. Y esto me parece que es fundamental. Podemos ser solidarios, podemos hacerlo desde todos los lugares, no hace falta solo tener dinero para poder crear solidaridad y además de esto transformar nuestra vida en la vida social, en las instituciones, en la política, para que justamente pare no solamente la guerra, sino también un mensaje de odio que habita en nuestras sociedades. Me pensé que la comunidad LGBTIQ+, a nivel global y particularmente en América Latina, tiene mucho para enseñar sobre derechos, sobre el amor y sobre el respeto a todos. Alba, muchas gracias. Gracias. Como hemos visto a lo largo de este especial, hemos avanzado mucho a lo largo de los años. Hoy, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad en varios países. En algunos otros, la posibilidad de ser padres o incluso la de que cada persona sea reconocida legalmente con la identidad con la cual se autopercibe. Y si bien la discriminación ha cedido, también es cierto que se han encendido varias alarmas que amenazan varios de estos derechos conquistados. Pero al final de cuentas, se trata de que cada uno pueda vivir la vida que quiera sin ser juzgado. Ese ha sido uno de los motores que han impulsado esta lucha que aún persiste. Gracias por habernos acompañado. Soy Iván Pérez Armenti. Hasta la próxima.